Entre las comunidades evangélica y católica, las estadísticas muestran que actualmente en el mundo hay más de 2.300 millones de personas que profesan el cristianismo, y más de 42 millones de cristianos católicos solo en Italia. Un cristiano es alguien que cree que Jesucristo es el Mesías enviado por Dios y que vino al mundo para dar su vida, liberarnos del pecado y darnos vida eterna. Además, un cristiano es alguien que sigue los pasos de Jesús y trata de vivir según sus enseñanzas. Pero desafortunadamente, la mayoría de las personas que dicen seguir a Jesús están muy lejos de ser verdaderos cristianos. Muchos de ellos se esconden detrás de esta máscara religiosa para realizar acciones malvadas y egoístas que van completamente en contra de los mandamientos del Señor. Estas personas son conocidas como falsos cristianos y son de ellos de quienes hablaremos en este vídeo. Que quede entendido que no queremos en absoluto juzgar a nadie, pero esencialmente queremos abrir una reflexión y discutir la ética espiritual que vivimos. Las consideraciones más precisas en realidad provienen del Señor Jesús. Esto es lo que dijo al respecto. Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los reconoceréis. ¿Recoges uvas de los espinos o higos de las zarzas? Mateo 7, 15-17. Por tanto, debemos conocer las características de un falso cristiano y saber discernir quién lo es. Jesús quiere que aprendamos a distinguir la verdad de la mentira y a no seguir a estos falsos maestros ni escuchar lo que dicen, de lo contrario nos desviaremos de los caminos de Dios. Mire el consejo que nos dio el apóstol Pablo. Te he escrito para que no te mezcles con nadie que se llame hermano, que sea inmoral, avaro, calumniador o ladrón, ni siquiera te sentarás a la mesa con tal persona. El apóstol Juan continúa diciéndonos que debemos evaluar los espíritus para ver si realmente provienen de Dios. Muchos falsos profetas han surgido en el mundo debido al espíritu del anticristo que ha estado trabajando en las mentes y las personas durante siglos. 1 Juan 4:1. Ahora que conocemos estas advertencias de Jesús y los apóstoles Pablo y Juan, queda claro que aprender a identificar a un falso cristiano es parte de nuestra misión como hombres y mujeres de Dios. Por eso te mostraremos 6 características de un falso cristiano, así como algunos consejos bíblicos sobre cómo afrontar la situación. También usamos esta información para examinar nuestras propias acciones y ver si estamos cometiendo errores que nos alejan de Dios. La primera característica de un falso cristiano es que, aunque tenga recursos materiales y económicos, no ayuda a quienes más lo necesitan. La Biblia dice, si uno de tus hermanos o hermanas está en necesidad y le cierras tu corazón, ¿cómo podrá permanecer en ti el amor de Dios? 1 Juan 3, 17. Incluso los verdaderos cristianos pueden cometer actos crueles en algún momento de su vida, pero quien continúa comportándose de esta manera, sin la sensibilidad para ponerse en el lugar de quien sufre, puede ser considerado un falso cristiano. Entonces reflexionemos. ¿Hemos bendecido alguna vez las vidas de las personas más necesitadas que nos rodean? ¿Qué hacemos cuando vemos que personas cercanas a nosotros no pueden poner comida en la mesa ni mantener a sus hijos? ¿Intentamos ayudarlos o los ignoramos pensando que alguien más vendrá a ayudarlos? Recordemos que no tenemos que ser ricos para ayudar a los demás, sino solo tener el deseo en nuestro corazón de compartir lo que el Señor nos ha dado. La segunda característica de un falso cristiano es que juzga duramente a otros cristianos. Cuando Jesús habla de los líderes religiosos, los escribas y fariseos en los evangelios, notamos que siempre los llama grandes eruditos de las escrituras que exigían que otros vivieran vidas santas y siguieran reglas y costumbres, juzgándolos si no lo hacían. Pero ellos mismos no vivieron lo que predicaban. Veamos qué dijo Jesús sobre ellos en Mateo 23:4. Llevan cargas pesadas y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero no quieren moverlas ni siquiera con un dedo. Desafortunadamente, muchos falsos cristianos hoy hacen lo mismo.
La persona que siempre exige a los demás, critica, juzga y separa a las personas, actúa hoy como los maestros de la ley en tiempos de Jesús. Este falso cristiano malinterpreta la religiosidad y ahora solo quiere exigir que los demás sean santos, pero ya no tiene la sensibilidad para examinarse a sí mismo y evaluar su propio comportamiento. Esto es muy grave porque Jesús llama hipócritas a aquellos que intentan quitar la mota del ojo de su hermano sin preocuparse por la viga que hay en el suyo. Mateo 7, 3, 5. Ahora bien, existen muchas reglas y costumbres creadas por hombres que han distorsionado lo que está escrito en la Biblia, para su propio beneficio. La tercera característica de un falso cristiano es aquel que desprecia a los pobres pero honra excesivamente a los ricos o a quienes ocupan puestos de autoridad. Sigamos juntos lo que está escrito en Santiago. Mis queridos hermanos, ¿no ha elegido Dios a los pobres a los ojos del mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino que prometió a quienes lo aman? Tú, en cambio, desprecias a los pobres. No son los ricos quienes os oprimen. No son ellos los que te arrastran a los tribunales. No son ellos los que blasfeman el hermoso nombre que se os ha invocado. Hacéis bien en cumplir la ley real según la Escritura. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si tenéis preferencia, cometéis pecado y la ley os condena como transgresores. Santiago 2, 5-9. Este pasaje bíblico dice mucho. Santiago no escribió esta carta a cualquiera, sino que todo esto lo dijo a cristianos que consideraba hermanos. En otras palabras, es posible que estas personas se hayan convertido, pero con el tiempo cayeron en el error y abandonaron las enseñanzas de Jesús. Por eso es importante no solo observar la vida de los falsos cristianos, sino también examinarnos a nosotros mismos, para no caer en el mismo error. ¿Tratamos a ricos y pobres por igual? ¿Dejamos de lado al hermano más necesitado para complacer al que tiene más recursos? Reflexionemos sobre estas actitudes y analicemos si necesitamos cambiarlas o no. La cuarta característica de un falso cristiano es que constantemente hace comentarios negativos, provoca conflictos y resentimientos entre los fieles. Desafortunadamente, muchas personas que dicen seguir a Jesús terminan teniendo más características de un falso cristiano que de un verdadero cristiano, porque no hacen ningún esfuerzo por cambiar ciertos comportamientos y hábitos, como difamar y crear conflictos entre las personas. La Biblia dice que el Señor odia a las personas que usan su lengua para sembrar discordia, mentiras y divisiones entre hermanos y hermanas. Desafortunadamente, estos falsos creyentes no se centran en Cristo, sino en acontecimientos en la vida de otras personas y en observaciones negativas de los estilos de vida de otras personas. Además de aprender a identificar esta cualidad en los demás, también debemos tener cuidado de no cometer este grave error. Recordemos que un verdadero cristiano se distingue por sus palabras, por eso si no tenemos nada bueno que decir, es mejor guardar silencio. La quinta característica de un falso cristiano es la de actuar autoritario y egoísta. Un falso cristiano, especialmente si está en una posición de liderazgo en la Iglesia, piensa que otros deben servirle, cuando en realidad él está llamado a servir en su ministerio. Nosotros, siervos de Dios, debemos recordar cada día las siguientes palabras de Jesús. Quien quiera ser el primero, debe ser el último de todos y el servidor de todos. Marcos 9:35. Un cristiano falso se deleita en mandar y humillar a las personas que considera inferiores a él. Tiene actitudes egoístas y hará cualquier cosa para hacer cumplir su voluntad. Cree que todo y todos, incluido el Señor, están completamente a su disposición para cumplir sus deseos. Pero las cosas no funcionan así. Un verdadero cristiano entiende que su llamado es servir a Dios y a sus hermanos, y no al revés. Jesús nos dio una enseñanza muy clara sobre esto cuando tomó un recipiente con agua, se arrodilló ante cada uno de sus discípulos y les lavó los pies. Luego les dijo:
Así que si yo, el Señor y Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. La sexta característica de un falso cristiano es que le encanta jactarse delante de la gente. ¿Quieres identificar esta característica en un falso cristiano? Si una persona contagia a todos su sencillo gesto de amor, si le encanta mostrar sus sacrificios y si le encanta orar en voz alta para que los demás vean lo lleno que está del Espíritu Santo, bueno, hay algo que no va. Un verdadero cristiano no se considera más justo, no muestra estar más comprometido con la vida religiosa que los demás. Para no caer en este error, basta recordar la actitud del fariseo y del publicano que fueron al templo a orar. El fariseo agradecía a Dios porque no era como los demás, mientras el recaudador de impuestos, que se consideraba pecador, oraba humildemente. Jesús dijo: Os digo que éste volvió a su casa justificado antes que el otro, porque todo el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Lucas 18, 10-14. Para concluir, reflexionemos sobre por qué es muy importante reconocer las características de un falso cristiano. Debemos saber quiénes son estas personas para no dejarnos engañar por el enemigo, así como Adán y Eva fueron engañados por la serpiente y terminaron siendo expulsados del paraíso. Todos tenemos defectos y podemos caer en cualquiera de estos pecados, por eso debemos estar siempre alerta y pedirle al Señor que guíe nuestros pasos día tras día. Solo así seremos verdaderos cristianos siguiendo el camino de Cristo. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que eres cristiano verdadero o falso? Háganos saber a continuación en la sección de comentarios y suscríbase al canal. Gracias de corazón y que Dios esté siempre contigo.